gustaría realmente saber lo que es. Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana. O al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar. Cuando vas a la iglesia. Cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Bueno, claramente Matrix. Estábamos escuchando uno de los diálogos claves entre Morfeo y Neo, donde Morfeo explica el funcionamiento de la Matrix. Aquel que no vio Matrix tiene una deuda importante consigo mismo, recomendada ampliamente para comprender ni más ni menos que la esencia de lo que vamos a explicar ahora, que es la alegoría de la caverna de Platón, la fuente de la cual surge Matrix, y que en términos conceptuales básicamente es una decisión de poder pensar que tal vez todo el mundo que nos rodea, pero no las pequeñas cosas, las grandes estructuras que hacen a lo real, el mundo que nos rodea en toda su polidimensionalidad, desde los afectos hasta la lógica, desde la matemática hasta los olores, todo en realidad es una construcción aparente. Y para peor o para mejor, hay algunos seres humanos que poseen la capacidad de visualizar esta situación de apariencia que se nos instala como real, y esa posibilidad lo que le genera es la capacidad de salirse de este mundo y poder tomar entonces una decisión final, que es qué hacer con la aportación de ese conocimiento diferencial. Quiero decir, vivimos en un mundo que no es el mundo real, y sin embargo algunos parecería que pueden darse cuenta y tienen frente a sí un dilema, les diría casi ético, que es qué hacer con ese conocimiento. Platón hace 2500 años no tenía televisión, ni cine, ni poseía las herramientas tecnológicas que después tienen los hermanos, ¿cómo era el nombre? De Wachowski, para producir y dirigir Matrix. Y entonces en este libro, en La República, intenta recrear la escena con una metáfora muy interesante, con una metáfora muy particular, que es la siguiente. Él cuenta, imaginémonos una caverna que se abre al interior de una montaña. Una montaña de las tantas que hay en un paisaje, pero en una de ellas se ve un agujero, y al interior de ese agujero se va como desplegando una caverna, que cuanto más cerca está de la salida, más luz tiene, pero cuanto más profunda la caverna se despliega, más hacia el fondo de la caverna nos metemos, más sombras, más tinieblas, más oscuridad encontramos. Ahora pensemos que en el interior de la caverna, bien en el fondo, sentados mirando el fondo de la caverna, hay unos prisioneros sentados sobre sillas, atados de pies y manos y de cabeza, que no tienen la posibilidad ni de darse vuelta ni de pararse, sino que están como estaqueados en esas sillas, obligados a observar ese fondo oscuro. Un fondo oscuro en el que se ven algunas sombras, y ellos no tienen la posibilidad ni de pararse ni de desatarse. Están encadenados, pero con el paso del tiempo esas cadenas se vuelven costumbre,
se vuelven invisibles, a tal punto que las dejamos de percibir. Vivimos encadenados en el fondo de una caverna, observando una pared con sombras, pero con el paso del tiempo vamos olvidando ese carácter existencial y comenzamos a confundir esa situación de aprisionamiento como si fuese una situación natural, normal, real. El gran problema es que detrás nuestro, que ya no vemos, hay unas personas que pasean por encima de sus cabezas objetos cuyo reflejo van a dar al fondo de la caverna por acción del sol, por acción de un fuego, da igual. La luz pega contra esos objetos y los objetos comienzan a mostrarse como sombras en el fondo de las cavernas. Entre estas personas que pasean objetos y nosotros hay un muro que lo que hace es permitir que solo se observe en el fondo de la caverna el objeto y no las personas que lo manejan. Es como en la película, diríamos, vemos los efectos de la Matrix, pero no la Matrix misma. Entonces la primera pregunta clave es: si uno ha vivido toda la vida sentado en una silla encadenado, pero no sabe que está encadenado, viendo un fondo de una caverna donde confunde permanentemente lo aparente con lo real, porque ve sombras de los objetos y no a los objetos mismos, la pregunta es: ¿podemos darnos cuenta? ¿Podríamos realmente ser conscientes, darnos cuenta que eso que estamos observando es falso? ¿O el hábito se instala de tal manera en lo que somos que nos resulta absolutamente imposible distinguir lo real de lo aparente? Pensémoslo en la vida cotidiana. ¿Cuán habituados estamos a ciertos valores, creencias, dogmas, instituciones? Preguntémonos, ¿cuáles son nuestras cadenas? ¿Qué es lo que nos aprisiona y no nos deja visualizar como posibilidad, que está tan instalado en nuestra conciencia que creemos real? ¿Cuáles son nuestras sombras? ¿Las podemos o no las podemos ver? Parecería que no. Parecería que nada en nuestro interior aparecería como una especie de clamor o de conciencia o de evidencia de que la cosa puede ser de otra manera. Platón, muy vivo, dice que un día uno de los prisioneros se levanta, mira para abajo y se ve desencadenado. Las cadenas se rompieron, no por acción del prisionero, por eso es muy vivo, porque no lo pone en una decisión o en una acción del hombre, sino en un acontecimiento, un tema que vamos a ver en próximos programas, en un acontecimiento imprevisible, inesperado. Me levanté y vi las cadenas en el piso. Como ese día, señora, señor, ahí entre dos lechugas, como ese día que uno se levanta y dice, mira para todos lados y dice: ¿qué es esto? No, ¿qué estoy observando? ¿Qué me pasó? Ese día que uno ve las cadenas en el piso y se da cuenta de todo lo que pasó hasta ese momento. Y entonces el prisionero, ahora libre, lo primero que hace, dice Platón, es querer volver a aferrarse desesperadamente a las cadenas, porque le da miedo darse cuenta que todo es de otra manera a lo que uno pensaba. Como ese día, señora, señor, que dándonos cuenta y viendo que todo puede ser de otra manera, sin embargo cerramos los ojos, movemos la cabeza y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo tiene que seguir igual. Pero este prisionero se levanta y, como Neo, que decide tomar la pastilla correcta o no, el prisionero sale a observar qué hay detrás.
y empieza a darse cuenta de que toda su vida hasta ese momento fue un error y que hay otra realidad posible afuera de la caverna. Y sale y se siente por primera vez en su vida libre, pero esa libertad le da temor, porque es tirar abajo todo un paradigma en el que había vivido hasta ese momento para cambiarlo por algo que no sabe lo que le puede generar. Sale por fuera de la caverna, en la puerta, mirando el sol con un ojo y con el otro mirando para adentro, el prisionero tiene que decidir qué hacer. Zafé, dice para sí mismo, en griego, ¿no? Zafé, dice para sí mismo. Pero ahora tiene que decidir qué hacer. ¿Vuelvo o me voy? Tal vez la primera reacción de todos sea: me voy. ¿Para qué voy a volver? ¿A qué voy a volver? Tengo la posibilidad de descubrir un mundo. Y sin embargo, esa primera reacción se pelea con una segunda que naturalmente surge y que Platón subraya. El liberado vuelve por sus compañeros. Se siente un líder que tiene una función social. Tiene que poder ayudar a que el resto se dé cuenta de su estado de aprisionamiento. Imagínense la situación, señor, señora. Imagínense que ahora, mientras ustedes están terminando el último bocado del sándwich, alguien viene y les dice: escúchame una cosa, todo esto que estás viviendo no es real. La comida no es comida. El dinero no vale nada. Los afectos están institucionalizados y perdidos. Abrí la cabeza. ¿Qué pasa si todo aquello en lo que vos crees no es como vos lo crees, sino que es exactamente de otro orden? ¿Qué reacción tiene la gente sino frente a este personaje que vuelve de afuera de la caverna, llamarlo, como llamaban a los primeros filósofos, idiotas? Déjame de molestar. ¿Qué me venís a plantear? ¿Qué actividad inútil es esta de la filosofía que viene a plantear que la mayoría de nuestras verdades en realidad son pensables en tramas que las trascienden y con otros intereses hacen que nosotros creamos lo que queremos creer? ¿Por qué nos vienen a molestar de esta manera si el mundo venía mucho más tranquilo? Difícil tarea la de la filosofía como final de la alegoría de la caverna. La tarea de alguien que debe poder conversar con un otro que no quiere entrar en este discurso. Para Platón, un líder, un gobernante, no puede no ser un filósofo, no puede no volver de afuera de la caverna para por lo menos tratar de desencadenar a esos prisioneros que se han pasado toda la vida mirando las sombras.